Estimados hermanos, bienvenidos a esta clase del Club de Discípulos Profético. Hemos venido estudiando en las últimas clases el libro de Apocalipsis. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 13 de este maravilloso libro. En el capítulo 13 encontramos dos bestias que luchan contra Dios y contra su pueblo. A la clase le he llamado los aliados de Satanás, las bestias de Apocalipsis 13 luchando contra Dios. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 13. Les invito a abrir sus Biblias para que leamos juntos este párrafo que describe a la primera bestia de Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y esos cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Como podemos ver, esta primera bestia describe a un enemigo de Dios. ¿Por qué? Habla blasfemias contra Dios, hace guerra contra los santos, y aquellos que la adoran, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a ver primero 5 marcas de identificación para ver qué representa o a quién representa esta primera bestia de Apocalipsis 13. Debo aclarar que el término bestia no es algo ofensivo, despectivo, sino que más bien son símbolos que la literatura apocalíptica utiliza para representar a personas o a instituciones. Recordemos que al mismo Jesús en el Apocalipsis se le describe como una bestia. Un cordero es una bestia. También un león es una bestia. Y en este caso es una bestia híbrida que tiene parte de león, parte de oso, parte de leopardo, en fin. ¿A quién representa? Vamos a ver primero 5 marcas de identificación y después otras marcas confirmatorias para identificar la institución representada por esta primera bestia. En primer lugar, número 1, sube del mar. El mar significa, según Apocalipsis 17:15, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Leamos Apocalipsis 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas, en este caso, las aguas del mar, de donde surge esta bestia, representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, esta organización representada por la bestia surge entre los pueblos. Segundo, tiene 7 cabezas. Las 7 cabezas, según Apocalipsis 17:9, son 7 montes. Notemos esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Por lo tanto, esta bestia surge o se establece en 7 montes, que son las 7 cabezas que tenía. En tercer lugar, nos dice el texto que tiene 10 cuernos, tenía 10 cuernos. Los cuernos en Apocalipsis 17, el versículo 12, nos indica que los cuernos son reyes y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes.
para indicar que en algún momento esta bestia estará apoyada por 10 reinos o por 10 reyes. El número 10, por supuesto, es simbólico y representa multiplicidad. En cuarto lugar, la bestia habla blasfemias contra Dios. Blasfemar contra Dios es tratar de ocupar el lugar que a Dios le corresponde y en forma específica atribuirse la facultad de perdonar pecados, lo cual es blasfemia contra Dios. Y en quinto lugar, nos señala como quinta marca de identificación que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Y quién es el dragón? Según Apocalipsis 12:9, el dragón es Satanás y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahora, el dragón, Satanás, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Satanás, actuando a través de otra institución humana, le otorga a esta bestia poder, trono y autoridad. Ahora preguntamos, ¿qué institución reúne todas estas características? Con todo respeto y sin tratar de ofender, únicamente de comparar lo que dice la profecía con los hechos históricos, afirmo que la Iglesia Católica Apostólica Romana reúne todas estas características. Vamos a verlas de una por una. Primero, surge del mar, surge dentro del Imperio Romano, que era el lugar que en aquel tiempo tenía pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, porque el mar, eso es lo que representa. En segundo lugar, se establece en la ciudad de las 7 colinas. Ustedes sabrán, todo estudiante de secundaria sabe, que a Roma se le conoce como la ciudad de los 7 montes. Ustedes pueden ver en la pantalla la ubicación de los 7 montes sobre los cuales se fundó la ciudad de Roma. Por lo tanto, estas 7 cabezas indican que esta organización se establece en la ciudad de Roma, lo cual coincide pues con la Iglesia Católica, tanto la marca anterior como esta. En tercer lugar, tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos nos hablan acerca de la división del Imperio Romano. El Imperio Romano se dividió en una multiplicidad de pueblos que ahora componen el continente europeo, territorio sobre el cual ejerció poder en su momento la Iglesia Católica. En cuarto lugar, recibe poder y autoridad del dragón, actuando a través del Imperio Romano, le otorgó a la Iglesia Católica su poder, su trono y gran autoridad. Y la quinta marca de identificación, el hecho de blasfemar contra Dios. Ya dijimos que blasfemar contra Dios, entre otras cosas, es atribuirse la facultad de perdonar pecados. Podrán ver en la pantalla 2 confesionarios. Estos se encuentran en la Catedral de San Pedro en Roma. Aquí ante uno de ellos está arrodillada una mujer con una bolsa blanca. Ahí alcanzarán a distinguir. Dentro del confesionario hay un sacerdote, quien al escuchar la confesión de la mujer pronuncia las palabras: yo te absuelvo. Absolver en este caso es liberar de culpa, o en pocas palabras, perdonar pecados. Pero ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto es una blasfemia contra Dios. Vemos pues que estas primeras 5 marcas de identificación coinciden en su totalidad con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahora, tenemos otras características confirmatorias. Por ejemplo, en Apocalipsis 13:5 nos dice que se le dio poder para actuar 42 meses. 42 meses en profecía vienen siendo 1260 años. ¿Por qué? Si multiplicamos 42 por 30, porque un mes civil se considera 30 días. 42 por 30 nos va a dar 1260 días. Pero estamos en profecía. Los días en la profecía indican años. Por lo tanto, se le dio poder para actuar 1260 años.
Luego dice también que recibiría una herida mortal, pero esa herida mortal sería sanada y por fin toda la tierra se maravillaría en pos de ella. Pues quiero decirles que estas otras 4 marcas identificadoras se cumplen también con exactitud en el catolicismo. Los 1260 años o 42 meses o tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, como se llama en otra parte del texto, se cumplieron con exactitud e indican el periodo durante el cual el catolicismo ejerció plena autoridad en el mundo, del año 538 al año 1798. Este periodo de tiempo se encuentra en la Biblia 7 veces. Y cuando algo en la Biblia está 7 veces, es que se va a cumplir con exactitud. Lo tenemos 2 veces en Daniel y 5 veces en Apocalipsis. Y lo tenemos en días, en meses y en años. Las citas bíblicas que hacen referencia a estos 1260 días, que, como dije, van del 538 a 1798. Primero, Daniel 7:25. Está como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo se aplica a un año. Tiempos, el plural mínimo serían 2, por lo tanto, tiempos indica 2 años más. Y la mitad de un tiempo, pues medio año. 3 años y medio. Luego también Daniel 12:7, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Luego en Apocalipsis, capítulo 11 y versículo 2, se presenta como 42 meses. Apocalipsis 11:3, en días, 1260 días. Apocalipsis 12:6, 1260 días. Apocalipsis 12:14, otra vez en años, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y por último, el texto que estamos analizando, Apocalipsis 13:5, 42 meses. 7 veces este periodo de tiempo, en días, en meses y en años. Ahora, ¿cómo se inició este periodo? Quiero recordarles que en el año 533, Justiniano, el emperador romano, emite un decreto que consistía en que el obispo de Roma fuera el obispo de toda la cristiandad. Ese edicto de Justiniano entró en vigor en el año 538, cuando Belisario, el general romano, vence a los ostrogodos, quienes se oponían al edicto de Justiniano. Inició así el poder absoluto del obispo de Roma, el Papa. ¿Y cuándo terminó el periodo? Dice el texto bíblico que recibiría autoridad durante 42 meses o 1260 días, que en este caso son años. Por lo tanto, sumamos al 538 1260 años y llegamos a 1798. Pues exactamente, en ese año, el 15 de febrero, Napoleón Bonaparte, quien al término de la Revolución Francesa tomó el poder de Francia, ordenó al general Alejandro Berthier que tomara prisionero al Papa Pío VI. Y esto se hizo en la Capilla Sixtina. Fue tomado prisionero el Papa Pío VI por los ejércitos franceses. El Papa precisamente en esa fecha se encontraba en la Capilla Sixtina celebrando 23 años de su pontificado, de su coronación. Por lo tanto, esto se cumplió con plena exactitud. Ahora, debo aquí introducir un elemento muy importante, porque la bestia de Apocalipsis 13, acerca de lo cual estamos estudiando ahora, tiene estrecha relación con el cuerno pequeño de que habla Daniel 7:25. El cuerno pequeño hablaría palabras contra el Altísimo. Esta bestia habla grandes cosas y blasfemias. El cuerno pequeño perseguiría a los santos del Altísimo, los quebrantaría. Esta bestia se le permite hacer guerra contra los santos. El cuerno pequeño también ejercería poder o autoridad durante tiempo y tiempos y medio tiempo. A esta bestia se le da poder para actuar
42 meses. Por lo tanto, la bestia de Apocalipsis 13 representa al mismo poder representado por el cuerno pequeño que ya en una clase anterior identificamos como el Vaticano o el catolicismo. Ahora, tenemos pues el cuerno pequeño y también esta bestia de Apocalipsis 13. Pues el apóstol San Pablo, en su segunda epístola a los tesalonicenses, nos habla del mismo poder y lo identifica como el inicuo, y señala de él que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por lo tanto, en la Biblia encontramos 3 pasajes bíblicos en los cuales se identifica a la misma organización, utilizando términos diferentes. Cuerno pequeño, la bestia, el inicuo, pero en todos los casos representando a esta organización que se ha opuesto a la palabra de Dios. Pues como vimos en la clase de los 4 jinetes, prohibió la lectura de la Biblia. Ahora podemos confirmar que efectivamente la Iglesia Católica Apostólica Romana utilizó el poder del Estado para perseguir a los que, como los valdenses o los hugonotes, querían vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Pero en 1798, Napoleón pone fin a su poder. Napoleón Bonaparte le da instrucciones al general Berthier para que aprisione al Papa Pío VI y disuelva los estados pontificios. En cuanto al edicto de Justiniano, aquí tengo un texto. Este edicto fue dado en el año 533, pero no fue hasta después de la caída de los ostrogodos en el año 538 que se pudo poner en vigor. El edicto de Justiniano decía así: ordenamos que el más santo Papa de la antigua Roma tendrá el más alto rango sobre todos los pontífices. Pero el más bendecido arzobispo de Constantinopla, la Nueva Roma, ha de ocupar el segundo lugar, luego de la Santa Sede Apostólica de la antigua Roma, la que tendrá precedencia sobre todas las otras sedes. Y ahí está la referencia. Después de esto, otra señal confirmatoria es que la herida mortal sería sanada. Pues el sanamiento de aquella herida mortal comenzó el 11 de febrero de 1929, cuando Benito Mussolini hizo con el Papa Pío XI lo que se conoce en la historia como el Tratado de Letrán. ¿En qué consistía el Tratado de Letrán? Por cierto, se llama así porque fue firmado en la Catedral de San Juan de Letrán. Ahora, ¿en qué consistía el Tratado de Letrán? Consistía en que el gobierno italiano le permitía al Vaticano establecerse como un pequeño estado, como un pequeño país dentro del territorio de Italia. Y el Papa Pío XI sintetizó mejor que nadie los alcances del triunfo de la Iglesia logrados con ese Tratado de Letrán. Mi pequeño reino, afirmó el Papa Pío XI, es el más grande del mundo. La prensa de Italia y del exterior le daban la razón. Con la firma del Tratado de Letrán, que reconocía la soberanía del Estado del Vaticano, un pequeño y lujoso feudo de 44 hectáreas, la Iglesia Católica clausuraba un pleito iniciado casi un siglo atrás, cuando las consecuencias políticas del poder temporal del papado la habían puesto en una de las situaciones más difíciles de su historia. Y el texto bíblico después dice, versículo 3, la última parte, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí tenemos una fotografía de la plaza de San Pedro, frente a la catedral de San Pedro y otros edificios del Vaticano. Ahí podemos ver una gran multitud de personas
que se congregan los domingos para escuchar el mensaje que el Papa pronuncia exactamente a las 12 del día. Los domingos, cuando no está de viaje, un mensaje de 5 minutos a todos los fieles que llegan a congregarse para escuchar, para dar reverencia, para dar honor, para dar reconocimiento a el obispo de Roma, el Papa. El sanamiento de la herida continuó. El 10 de enero de 1984 se establecieron relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Vaticano. ¿Quién iba a creer que una nación protestante, fundada por evangélicos que venían huyendo de la persecución en Europa y se establecieron acá en Norteamérica, fueran a establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano? Pero esto se ha cumplido. Y también en México, durante el gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari, el 21 de septiembre de 1992, se restablecen relaciones diplomáticas con México. Con México el Vaticano había roto relaciones diplomáticas desde el tiempo de don Benito Juárez, quien con las leyes de reforma quitó a la Iglesia Católica las facultades que tenía de administrar el registro civil, porque la Iglesia Católica antes de don Benito Juárez controlaba los nacimientos, los matrimonios y las defunciones, y Benito Juárez le quitó esas facultades y expropió los bienes del clero. Pero ahora, el 21 de septiembre de 1992, se restablecen relaciones diplomáticas con el Vaticano y se le da a la Iglesia personalidad jurídica y facultad para administrar instituciones. Y aquí tenemos al embajador de México ante la Santa Sede del Vaticano. Y con esto hemos confirmado en todo su detalle que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la organización representada por la primera bestia de Apocalipsis 13. Ahora, hay una segunda bestia en Apocalipsis. A partir del versículo 11, leamos Apocalipsis 13, 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, concluye diciendo el capítulo. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien, aquí aparece entonces una segunda bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Las características principales de esta bestia son, primero, que sube de la tierra, para indicar un contraste con el mar. Por lo tanto, aquí señalaría un lugar poco poblado. Segundo, tiene cuernos semejantes a los de un cordero, lo cual representa cristianismo. Y tercero, hablaba como dragón, para señalar que abandona los principios cristianos. Pues esta segunda bestia corresponde exactamente con Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos cómo fue fundada la llegada de los padres peregrinos a las costas de Norteamérica. Estos fundadores de Norteamérica
no encontraron, como los españoles, un territorio densamente poblado por nativos que les hizo frente, contra los cuales lucharon, aplastaron, hicieron atrocidades. Eso hicieron los españoles acá en México, en otras partes de América. Pero en Norteamérica, los padres peregrinos se establecieron pacíficamente, fundando primero las primeras 13 colonias en la costa del Atlántico. De Inglaterra a la Nueva Inglaterra llegan 112 pasajeros en el año 1620 en una embarcación llamada el Mayflower, para establecer una iglesia sin papa y un imperio sin rey. Estados Unidos de Norteamérica reúne las características de esta segunda bestia. Primero, surge en un territorio poco poblado, surge de la tierra. Segundo, tiene cuernos semejantes a los de un cordero, surge como una nación cristiana. Tercero, habla como dragón, o sea, abandona los principios cristianos y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí tenemos la unión de Estados Unidos de Norteamérica con el Vaticano para darle poder y autoridad. Como en la antigüedad, el Imperio Romano dio poder y autoridad a la Iglesia Católica. Ahora, el lugar del Imperio Romano es Estados Unidos de Norteamérica. De modo que las dos bestias, el Vaticano y Estados Unidos, se unen para hacer una imagen de la primera bestia. Esta imagen es la unión del poder político y religioso que impone la marca de la bestia, que es la observancia del domingo. El Vaticano y Estados Unidos haciendo una imagen de la bestia. ¿Cuál fue la bestia original? El Imperio Romano, uniéndose con la Iglesia Católica para establecer leyes dominicales. Constantino el Grande, como emperador del Imperio Romano, al unirse con el cristianismo de aquel tiempo, fue el que dio las primeras leyes dominicales, ordenando que se descansara el domingo en lugar del sábado. Una imagen de esa bestia será también la unión del poder político, ahora de Estados Unidos, con el poder religioso del Vaticano para establecer también leyes dominicales. Se impone la observancia del domingo como día de reposo, el falso día de reposo que se presenta como una marca de autoridad del catolicismo. Pero Dios, en su palabra, sigue diciendo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por último, nos dice el versículo 18, Apocalipsis 13, 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. El 666, o el 6 en particular, es un número característico del paganismo de la antigua Babilonia. El 6, por cierto, entre la mentalidad judía y en el Apocalipsis, representa el pecado. Desde el primer siglo de la era cristiana se asociaba a Roma con Babilonia, porque en Babilonia es donde surgió el sistema sexagesimal, eso de 60 segundos, 60 minutos. Ese sistema sexagesimal tiene su origen en Babilonia. Y ahora el apóstol Pedro identifica a Babilonia con Roma. Hay un texto un tanto curioso que quizás habrán leído, 1 de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros y Marcos mi hijo, os saludan. El apóstol Pedro, escribiendo desde Roma, manda saludos a la iglesia universal y dice que la iglesia que está en Babilonia. Pero es solo una expresión para referirse a la iglesia cristiana que estaba en Roma en tiempo cuando el apóstol Pedro escribió esta epístola. Ahora, aquí presento ante ustedes este recuadro con los números del 1 al 36. No se repite ninguno.
pero están colocados de tal forma que si sumamos los renglones o las columnas, cada uno de ellos nos va a dar 111. Son 6 renglones, 111 por 6, 666. Y lo mismo, 111 de cada una de las columnas, 611 nos da 666. ¿Qué es esto? Este recuadro se encontró en los amuletos que usaban los sacerdotes babilónicos, enfatizando con esto la importancia del 666 desde la antigua Babilonia. Pues ustedes sabrán que uno de los títulos dados al Papa es vicario del Hijo de Dios. Y como sabemos, en latín las letras tienen valor numérico. Por lo tanto, si nosotros sumamos el valor numérico de este título, que es uno de los dados al Papa, Vicarius Filii Dei, eso nos da también exactamente 666. Vicarius suma 112. Filii Dei 554. Más 112, 666. Ahora, con esto hemos confirmado que las dos bestias de Apocalipsis 13 representan al Vaticano y a Estados Unidos, quienes se unen para luchar contra Dios y contra su pueblo, estableciendo un falso día de reposo. A través del Antiguo Testamento, el sábado era una señal entre Dios y su pueblo. Y ahora la señal o la marca de la bestia será observar un falso día de reposo, específicamente el domingo. Notemos cómo el sábado se presenta como señal entre Dios y su pueblo. También les di mis sábados para que fueran una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, el que los santifico. Por lo tanto, tenemos en oposición el sello de Dios el sábado, la marca de la bestia el domingo. El sábado del cuarto mandamiento, colocado en el centro de su ley, contiene los 3 elementos de un sello: nombre, el Señor tu Dios; título, creador; territorio, el cielo y la tierra. Éxodo 20, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, establecen claramente la observancia del sábado como día de reposo, incluido dentro de la santa ley de Dios. En cambio, en cuanto al domingo, la marca de la bestia es una institución humana en oposición directa al sello de Dios. La iglesia apóstata ha sustituido el sábado por el domingo, un festival copiado del paganismo. Esta acción es señalada como una marca de su autoridad. El sello de Dios y la marca de la bestia como un punto determinante en el tiempo del fin. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Cuando se está respetando, adorando a Dios en un día que no es el que le instituyó, sino un día falso, en domingo específicamente, se está adorando a la bestia y al dragón que le dio autoridad. Pero cuando adoramos en el día que Dios estableció, el sábado, que nos recuerda la creación y que está en el cuarto mandamiento como acuérdate del día de sábado para santificarlo, estamos adorando a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y que al terminar su obra de creación, después de 6 días, en el séptimo día reposó, lo bendijo y lo santificó. 3 características especiales que tiene el séptimo día, sábado. Dios lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Y quiero decirles que en muchos de los idiomas modernos, la palabra sábado significa reposo. En español
Sábado viene del griego sabatón, que significa reposo. En hebreo, Shabbat significa reposo. Hace unos años estuve en Ucrania. En ucraniano, para decir sábado, dicen subota, pero esa palabra también significa reposo. En cambio, el domingo, en muchos idiomas modernos, significa día del sol. Sencillamente, en inglés, como decimos en inglés domingo, Sunday. Y Sunday significa día del sol. En alemán, para decir domingo, dicen Sonntag. Y Sonntag también significa día del sol. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, Apocalipsis 13 nos señala que estas dos bestias, Estados Unidos y el Vaticano, lucharán contra Dios y tratarán de echar por tierra la palabra de Dios y el día de reposo, que recuerda que hay un creador que hizo todo en 6 días y el séptimo reposó. Y Apocalipsis capítulo 17, quiero terminar con esto. Apocalipsis capítulo 17, los versículos 12 al 14, dice así: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los 10 cuernos, que son 10 reyes, entregan su poder a la bestia y pelean contra el Cordero. Aquí tenemos la unión del poder político, los 10 reyes, con el poder religioso, la bestia, para pelear contra Cristo, el Cordero. Pero dice el texto bíblico, el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Les animo a colocarnos de parte del Cordero vencedor, estar con Él como llamados, elegidos y fieles. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Tengamos confianza. El ataque es contra la santa ley de Dios y específicamente contra el 4º mandamiento que establece la observancia del sábado como día de reposo. Pero los animo a mantenernos fieles de parte de Cristo, el Cordero vencedor, aunque se desplomen los cielos. Y espero que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros estemos entre los llamados, elegidos y fieles. Que Dios nos ayude.